Expresión Fasico. Expresión Fasico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Fasico. Expresión Fasico. Podcast Fasico. La información en toda su expresión. Buenos días a los fasiquenses y también a las personas que nos están escuchando. Si nos escuchan en otro horario por nuestros canales de YouTube o Instagram, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos el día de hoy Alejandro García y Guadalupe Avendaño, junto con el profesor Juan Soto del Ángel, el cual nos va a platicar un poquito sobre los métodos y técnicas de investigación. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí andamos empezando este nuevo programa. Entonces, profe, para que las personas lo conozcan un poquito más o desconozcan un poco sobre su trayectoria, ¿nos podría contar un poquito de usted? Bueno, en primer lugar, mis grados, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, maestro también en Comunicación y doctor en Comunicación. De ahí un poco de incursión en el periodismo, en el área también sindical de la universidad. Y finalmente mi vida de docente en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Usted es egresado y da clases, incluso fue compañero de algunos maestros, ¿no? Es correcto, compañero y maestro también. Sí es cierto, con algunos. Entonces, hoy vamos a platicar en general sobre los métodos y técnicas, como ya habíamos mencionado, y pues vamos a hacer unas preguntitas para resolver algunas dudas que tenemos en general nosotros como alumnos, ¿no? Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre métodos y técnicas? Bien, yo creo que hay que entender bastante, en primer lugar, lo que es en las ciencias duras y en segundo lugar en las ciencias blandas. En las ciencias duras podemos hablar de métodos cuantitativos y en las ciencias blandas de métodos cualitativos. El método, en primera instancia, nos permite producir conocimiento. Para esto, pues todo el mundo ha oído hablar de la teoría, el problema, hipótesis, etcétera, ¿no? Y producido el conocimiento, entonces se puede usar. Cuando se usa, entonces ya no es método, ya es técnica. ¿Sí? Y entonces eso es la técnica, es el conocimiento o la ciencia aplicada. Entonces la técnica nos permite conseguir fines. Si por ejemplo yo tengo un conocimiento de cómo se arranca un auto, pues la técnica sería la habilidad mía para arrancar el auto o la habilidad mía para manejar, ¿no? Y sin embargo hay otro concepto de técnica que ya tiene que ver con las técnicas de investigación. O sea, si la técnica lo que me permite es conseguir fines, en el caso de la investigación, la técnica me permite conseguir un único fin, que es el de información o el de conocimiento. Y entonces podemos hablar aquí de técnicas cuantitativas. En el caso de las ciencias duras, pues es el experimento. Se hacen experimentos y yo si, por ejemplo, tengo experimento cómo se comporta el cemento, cómo se comporta la varilla, cómo se comporta la losa, pues entonces puedo construir casas, puedo construir edificios. Entonces, ahí ya estoy aplicando el conocimiento. Pero en el caso de la investigación es simplemente obtener información. Por ejemplo, información, cómo recoger datos o cómo analizarlos. En el caso de las ciencias duras, pues generalmente son de términos matemáticos. Y en el caso de las ciencias blandas, también pueden ser matemáticos, pero ya no se hace el experimento. Por ejemplo, puedo tener datos de cómo se comporta una persona. Si sé cómo se comporta mi novia, por ejemplo, generalmente, pues puedo prever el comportamiento próximo y entonces pues comportarme conforme a lo que yo quiero que se comporte también ella, ¿no? Sí. Ok, sí. Y realmente lo que tenemos que poner sobre la mesa es que, pues, así como usted lo plantea, generalmente se ocupa en donde sean tanto métodos como las técnicas, ¿no? No sé, yo como alumno sí las ocupo, pero pues en otras situaciones podríamos aplicarlas, ¿no? Sería la siguiente pregunta. Pero antes, nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. ¿De acuerdo? y ahora vamos a escuchar un sondeo realizado por Santiago Chazarreta y una servidora a los alumnos del Campus Mocambo. Vamos con los resultados.
Para el episodio de Podcast Facico de hoy, se le realizó un sondeo a 10 alumnos del campus Mocambo sobre los métodos y las técnicas de investigación, y las preguntas fueron las siguientes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre métodos y técnicas? Solo 4 de los 10 alumnos que participaron en el sondeo sabían diferenciar cada uno de estos términos. La técnica es cuando ya sabes cómo usarlo y el método cuando apenas quieres probar algo, creo yo. No. Pues la metodología son una serie de pasos a seguir y las técnicas son diversas pues métodos en las que puedes realizar pues cosas. ¿Cuál es la técnica o método que más te gusta utilizar para la recolección de datos? La mayoría de los alumnos que respondieron a este cuestionamiento comentaban que les gusta bastante realizar encuestas, ya que tienen la facilidad de realizar por internet y al hacer esto, las mismas páginas y los mismos programas les arrojan los datos ya graficados, mientras que a otros les gustaba más realizar entrevistas. Pues sí me gusta como recolectar datos, ya sea entrevistando a las personas o pidiendo opiniones. Las encuestas más que nada porque si lo utilizas desde Microsoft te da las gráficas y es muy fácil de utilizar. En el caso de cuantitativas, hablando de estadística, pues creo que las entrevistas de preguntas cerradas son las mejores para la recolección de datos. Dentro de la vida cotidiana, ¿cómo has tenido que emplear los métodos y las técnicas de investigación? Los alumnos nos comentaban que en su vida cotidiana están las tareas que les piden los profesores e investigar cómo es el ambiente laboral y sobre todo cómo organizar sus gastos siendo foráneos. Creo yo que al menos en mi trabajo para saber cómo se está llevando el ambiente laboral nos ha servido mucho para saber en qué hemos fallado y en qué no. Pues tanto por la tarea como simplemente por organizarme en el día a día, ya sea porque para componer mi departamento, para organizarme para ir de compras por la comida, para despertarme y tener tiempo para ser organizado más que nada. Y te diría que es simplemente estar tranquilo, relajarse para aplicar cada método que funcione correctamente. En caso de que no funcione, aplicas otro, pero de que siempre hay una opción, siempre hay una opción. A través de las tareas que me piden, o sea, dependiendo, no, pues investígalo de aquí de Google y ya voy y lo saco de internet, ¿no? O no, pues de entrevista a personas y ya ahí lo hago. Y así dependiendo de lo que me pidan o lo que considere que se acople más. Pues más que nada en cosas de qué me conviene más comprar en cuanto a comida para ahorrar dinero y no quedarme sin comer. Cosillas así, más que nada de qué me conviene más. Y bueno, esto es todo por el sondeo de hoy. Reportan para Podcast Facico, Santiago Echazarreta y Guadalupe Avendaño. ¿Tienes tus snacks? ¡Corre! Eso es Podcast Facico. Continuamos. ¿A que no sabías que? Las técnicas de investigación son los procedimientos o formas de obtener los datos de un tema en estudio. Existen dos tipos de técnicas, las cualitativas y cuantitativas. Su diferencia es la forma en la que se obtienen los datos. Las primeras tienen como finalidad la obtención de datos e información referente a las opiniones, comportamientos y actitudes de los individuos. Ejemplo de estas técnicas son la entrevista y la observación. Por otro lado, las cuantitativas, su principal característica es que son objetivas. Permite llegar a conclusiones específicas y observables. Por ejemplo, la encuesta o el censo. Técnica no es lo mismo que método. Los métodos, por una parte, nos muestran el camino que seguirá el proceso de la investigación. Y técnica nos enseña cómo se debe recorrer ese camino. Esto es Podcast Facico. No te preocupes, en un momento regresamos. ¿Tienes tus snacks? ¡Corre! Eso es Podcast Facico. Continuamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en su programa y seguimos aquí con la entrevista con el maestro Soto. Maestro Soto, ¿cuáles serían algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana en que podemos recopilar y analizar algunas de las técnicas o métodos? Ok, generalmente incluso se hace, ¿no? Hace un momento hablaba yo de mi relación con mi novia, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos datos cuantitativos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Facebook, por ejemplo, sabe cuántas reacciones hay
O sea, saca estadísticas constantes respecto a las reacciones, respecto a las visitas, y estos son números que le permiten a Facebook precisamente vender esa información, cuáles son nuestras preferencias, nuestros gustos, y de esa manera las empresas pueden vender sus productos. Pensemos también, por ejemplo, en el cine. En el cine, pues ustedes tienen tarjetas de las diversas corporaciones de cine, y esas tarjetas pues también tienen esa información. ¿Cuántas veces van ustedes al cine? ¿Cuáles son las películas que van a ver? ¿Qué cosas suelen comprar? Y entonces con eso pues pueden preverse para el futuro cómo hacer cine o qué tipo de películas traer, o qué tipo de productos vender, etcétera, etcétera. Ok, sí, y poniendo un poco más general también el tema, yo, por ejemplo, utilizo mucho las técnicas para comprar celulares, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué se hace primero? Pues plantearse cuál va a ser el celular que voy a comprar, qué es lo que necesito y todo eso, ¿no? En ese ejemplo en específico, ¿cómo me recomendaría a mí utilizar los métodos y técnicas? Porque por una parte puedo utilizar los métodos cualitativos para ver la información en general de cuál es el mejor celular, qué mejor cámara tiene, y los cuantitativos también, ¿cómo me recomendaría a mí para elegir la mejor opción? Yo creo que estas son recomendaciones que tienen que ver con uno mismo, ¿no? O sea, qué es lo que uno quiere. Entonces, como tú mencionas, pues hacer una vista general del producto. Y aquí lo más idóneo, si quieres hacer una mejor compra, pues insisto, los propios empresarios ya están haciendo ese trabajo por ti. Es decir, no sé, pensemos por ejemplo en Amazon, ¿no? Puedes ver qué es lo que han dicho los demás, cómo se han comportado con ese producto. Entonces ya tienes una idea de qué es este producto. En el caso también de si vas a comprar un celular, las empresas te pueden ofrecer información de qué es lo que han dicho los demás. Y entonces, ¿cómo les ha ido a los demás con el teléfono? Pero yo insistiría una vez más, o sea, esto es para ti, que en efecto resulta importante para ti, pero para ti como profesional es más importante lo que hagan los demás. Entonces, tú eres el que le interesas. Si tú, por ejemplo, hablas o ves en Facebook y ves alguna información, Facebook lo está en este momento a través de su algoritmo determinando, y la próxima información que te va a enviar va a ser relacionada con eso, porque de esa manera pueden venderte mejor. O sea, tus preferencias, Facebook y las de redes sociales las contabilizan, las analizan y esa información la venden, ¿sí? Entonces yo creo que en efecto puede ser importante para ti, pues entonces ve y busca qué es lo que hay dicho sobre eso, porque ellos lo tienen perfectamente organizado y eso te puede ayudar. Pero yo insistiría, es más importante que sepas desde el punto de vista profesional, porque entonces podrás aprovecharlo. Sí, luego pasa que, bueno, nosotros cuando tenemos el celular le damos sí a todo. Cuando dice algo como de que el audio, si permites que Facebook pueda obtener tus datos en voz, y es que a veces te escucha y te manda también las informaciones y uno dice, pero ¿por qué pasa eso? No, es que nosotros también no leemos, no nos informamos en las políticas, uno nada más, sí, aceptar, y eso es lo que pasa, y tenemos que investigar en qué nos estamos metiendo muchas veces, pero muchas veces como de que, sí, yo lo voy a ocupar y ya. No, es peor que eso, como tú mencionas, ¿no? En ocasiones, en ese estar dándole clic, a veces hasta nos comprometemos, ¿no? Es muy fácil que te manden, por ejemplo, alguna información y tú le das un clic, pero en ese momento te estás comprometiendo a pagar mensualmente una cantidad, ¿sí? O también con el teléfono, lo mismo, o sea, de repente te llegan en la factura y a veces ni cuenta te das, porque le diste un clic y entonces ya te están vendiendo, te dicen, es gratis, sí, pero es gratis por 3 meses, a partir del 4º mes te empiezo a cobrar y no te das cuenta. Y luego uno comete el error de, no, es que no sé qué pasó en mi tarjeta porque ahora tengo este problema, pero uno no se da cuenta de las cosas. Y retomando el tema que decía sobre cómo investigar acerca de las películas, del cine, lo que pasaba con la novia, pasa mucho que a veces nosotros no nos damos cuenta que vivimos como que en un círculo, o sea, damos vueltas y vueltas en el mismo círculo porque no analizamos bien las cosas. Apenas me ocurrió algo muy chistoso que nos preguntaron que qué películas nos gustaba, entonces yo dije, no, pues me gusta El Descanso. Nos dijeron, investiguen acerca de los datos de esa película.
Y yo la verdad decía, no, pues nada más me gusta porque la veo y me gusta. Pero no me di cuenta que yo estaba siguiendo un patrón ahí, de que me gustaban esas películas porque la misma era la directora y la productora. Me encantaba Juego de Gemelas, Pasante de Modas, y justo cuando leí esa información me di cuenta de que la misma productora era la que hacía esas ciertas películas que me gustaban. Y digo, no, pues entonces en algún futuro si ella hace otra producción o algo me va a gustar. Y siento que ahí estamos cayendo también en que no investigamos y no sabemos por qué nuestros gustos. Y es ahí en donde también siento que se mete mucho en nuestra vida cotidiana investigar, ¿no? No investigamos nosotros, pero eso que tú no sabes de ti, lo sabe perfectamente Netflix. Sí. Pregúntale a Netflix, por ejemplo, qué es lo que a ti te gusta y lo tiene perfectamente organizado. Es más, simplemente con ver películas, no hace falta siquiera que les des me gusta o no me gusta. Simplemente con verlas, sabe qué películas te gustan y las próximas que te va a recomendar son exactamente las que te gustan, ¿no? Sí, la verdad pasa muy seguido. Hay que tener cuidado con las redes sociales y su privacidad. Pero por ahora daremos una pausa y pasaremos a una crónica de nuestro compañero Francisco Delgado. Bien. Recorriendo Fasico. Todo comenzó hace 4 años. La vida de la educación universitaria comenzaba y en su mente no cabía más que la emoción por esta nueva etapa en su vida. Pasaron los semestres, comenzó la pandemia y cada vez estaba más cerca eso a lo que todos los estudiantes les suelen tener miedo y por consiguiente suelen huir: el trabajo recepcional. Titularse por promedio no era una opción, pues esta oportunidad la había perdido muchos meses atrás debido a uno que otro desliz académico. Titularse por examen, eso suponía demasiadas horas, tanto de estudio como del examen en sí. Una vez que conocía cuáles eran sus opciones de titulación, quedaba otro pendiente: ¿cuál sería su tema de investigación? Si bien no sabía exactamente sobre qué, sabía que debía estar relacionado con los videojuegos, una de las cosas que más le apasionan en la vida, pero ¿cómo relacionarlo con la comunicación? Decidió hacer un análisis del discurso religioso en los videojuegos, siendo ambos temas de interés social. Analizar era lo que más tendría que hacer para poder llevar a cabo su trabajo de manera exitosa. Leer, comprender, indagar, describir y describir. Era toda una tarea meramente cualitativa. A pesar de que es trabajo que le interesa bastante, al punto de apasionarle, no ha podido realizar grandes avances, pues otro tipo de actividades escolares suelen quitarle bastante tiempo de su día. Esta es la historia de Santiago Sacharreta, miembro de nuestro equipo en Podcastico, y su tesina, que, lenta pero segura, avanza. Para Podcast Fasico, Francisco Delgado. Esto es Podcast Fasico. No te preocupes, en un momento regresamos. El próximo miércoles 8 de noviembre, Podcast Fasico presentará el tema periodismo, eventos, noticias, curiosidades y todo lo que deberías de saber acerca de la Universidad Veracruzana y Fasico. Mantente informado. ¿Ya tienes tus snacks? ¡Corre! Eso es Podcast Fasico. Continuamos. Estamos aquí de vuelta con el profesor Juan Soto del Ángel, el cual estamos platicando sobre los métodos y técnicas de comunicación. Entonces ahora vamos a pasar tantito a una recomendación general, profe. Usted como docente aquí de la Universidad Veracruzana y nuestro docente en las clases, ¿qué técnicas y métodos nos recomienda utilizar más para que nuestras investigaciones sean más verídicas, que sean más confiables al momento de, por ejemplo, usted revisar alguna tarea, ¿no? Pues más que recomendarles métodos y técnicas, lo que yo les diría es que los problemas que ustedes se planteen son los que les van a decir qué métodos y técnicas pueden usar. El método, como te decía, es de manera general, es el que es el
un programa de la ciencia, es un programa que nos permite lograr el conocimiento. Desde el punto de vista de la investigación, ahora la técnica es precisamente aquella que aplica el método. Es decir, si por ejemplo el método es cuantitativo, entonces la técnica tendría que ser cuantitativa. Por ejemplo, el cuestionario. Un cuestionario, tú preguntas y puedes cuantificar las respuestas. Esa sería una técnica cuantitativa basado precisamente en los métodos cuantitativos, ¿no? Pero en la técnica cualitativa el método es más difícil de establecer. En el caso de los métodos cuantitativos, pues basta con los procedimientos matemáticos, ¿no? Físico-matemáticos. Pero en el caso de lo cualitativo, nosotros tenemos, por ejemplo, que resulta difícil establecer una serie de pasos. Entonces depende más del investigador, porque en el caso de las ciencias duras se trata con cosas, pero acá se trata con cosas que piensan, como nosotros, como las personas, ¿no? Por eso no hay una serie de pasos establecidos como si los puede haber en las ciencias duras. Entonces aquí necesitamos el investigador. Y ese método, cuando ya se apunta a una serie de procedimientos, cuando se aplica, entonces ya se convierte en técnica. Y por ejemplo, si hablamos de una historia de vida, será una técnica de investigación. De una entrevista abierta será una técnica de investigación. Y te das cuenta, es una entrevista abierta, es decir, no nada más el cuestionario simplemente mide variables. Se pregunta sobre un tema, por ejemplo, en el cine, ¿no? Una técnica cuantitativa te permite saber cuántos van al cine, te permite saber qué películas ven esos que van al cine y qué compran. Pero una técnica cualitativa te permitiría conocer el fenómeno completo. Por ejemplo, el fenómeno de la homosexualidad, el fenómeno de el patriarcado, ¿sí? Estos fenómenos ya no se requiere nada más de medir algo. Hay que profundizar, entonces se requería una entrevista abierta, una historia de vida o un grupo de discusión, porque se trata de platicar. Ok, sí. Siempre hay que estar pendientes de toda la sociedad como tal también, para saber, ¿no? Entonces... bueno, en el aspecto de qué métodos usted les recomienda a los chicos de comunicación, digamos, impartir más eso. Es que insistiría, dependería del problema. Es decir, por ejemplo, si a ti te interesa la mercadotecnia, pues evidentemente hay que trabajar con métodos cuantitativos, como lo hace Facebook, como lo hacen todas las redes sociales, como lo hace Netflix. O sea, tienes ciertas variables. A ti no te interesa conocer a la persona, te interesa conocer sus preferencias porque le quieres vender. Entonces ahí serían métodos cuantitativos. Pero, por ejemplo, si te interesa conocer fenómenos generales, entonces tiene que ser interpretaciones de interpretaciones. Es decir, cómo interpretan, por ejemplo, el patriarcado, que incluso de ahí nace precisamente las cuestiones de género, ¿no? Es decir, hay teóricas feministas que se ponen a ver cómo interpretan en el patriarcado las cosas. Y, ellas interpretan las interpretaciones de nosotros, los hombres, en nuestra manera de pensar. Y ahí hay que profundizar, o sea, no se trata de una variable, hay que entender, hay que comprender el fenómeno. Entonces dependerá de lo que a ti te interese. Claro, entonces siempre dependiendo de lo que queremos aprender será el tipo de método y técnica a utilizar, ¿no? Volvemos. Esto es Podcast Fásico. No te preocupes, en un momento regresamos. ¿A que no sabías que...? Existen dos grandes tipos de orientaciones y métodos que pueden emplearse en una investigación. Los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa. Los primeros también forman parte de las metodologías descriptivas y los segundos de las metodologías interpretativas. La investigación cuantitativa es aquella que reclama la intervención de datos cuantificables o numéricos. Reúne datos numéricos que pueden ser jerarquizados, medidos o categorizados a través de un análisis estadístico y ayuda a descubrir patrones y relaciones, así como a realizar generalizaciones. La investigación cualitativa
tiende a buscar las causas de los fenómenos, en la profundidad de las interpretaciones que los sujetos hacen sobre aquellos. Permite a los investigadores obtener un mejor entendimiento de procesos complejos, interacciones sociales o fenómenos culturales, pues recolecta datos de experiencias vividas, emociones o comportamientos, y los significados que los individuos les proporcionan. ¿Tienes tus snacks? ¡Corre! Que eso es Podcast Fasico. Continuamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro programa hablando sobre métodos y técnicas de la investigación y bueno, damos gracias al maestro Soto del Ángel que nos estuvo aquí compartiendo sus saberes acerca del tema y bueno, muchas gracias por repetirle, maestra, por el tiempo que nos brindó aquí en nuestro pequeño podcast. ¿Algo que quiera decirle a la comunidad? Nada más agradecerles a ustedes y como siempre que estudien. Sí, andaremos promoviendo un poquito más el estudio a través de estos programas. Entonces, muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el siguiente. Expresión Fasico. Expresión Fasico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Fasico. Expresión Fasico.